Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Decídete. Mi nombre es Octavio Galeana y los estaré acompañando a lo largo de estos 30 minutos. En el tema anterior fue el voto a distancia. Hoy les hablaremos sobre un tema muy delicado, puesto que podemos presenciar este acto que es muy complicado de denunciar, pero nosotros les vamos a dar las armas de cómo saber cómo es que se tiene que declarar este delito. En nuestro país se ha convertido en algo normal, algo que es considerado como un delito. La venta del voto cada año de elecciones electorales es más común en México. Nuestros compañeros entrevistaron a una serie de expertos en los que sobresalen Ignacio Hurtado Gómez, Felipe Orlando Aragón Andrade y José René Olivos Campos. Realizamos diversas entrevistas para que te animes a involucrarte y saber cómo es que en realidad tu voto es muy importante y no vale la pena venderlo. Tienes que estar consciente de la decisión que tomaremos para este 1 de julio. La venta del voto es un delito que afecta a la democracia desde la antigüedad. Esto puede ser porque pueden abusar de las personas y sus necesidades. Además, se puede tomar como una necesidad que tienen las personas al tener alguna decisión que es importante dentro de sus vidas. La venta del voto se puede llegar a dar de diversas maneras, nos comenta nuestro entrevistado Orlando Aragón. La venta del voto pues se puede dar de diversas maneras, desde amenazar a la gente con no recibir política pública, con ayudas, hasta por supuesto movilizarlas de una forma tal en la que se les pueda prometer que una vez que voten por determinada persona puedan recibir un bien, un dinero. También se puede dar, se ha documentado en recoger las credenciales del elector y una vez que pase el día de la elección pues pagar también en efectivo cantidades. Es importante señalar que la venta del voto se lleva a cabo debido a que satisface una necesidad, nos comenta nuestro entrevistado. Siempre se basa a partir de un estado de necesidad en la que la gente le es relevante 500 pesos, 100 pesos para sacar su día a día, para lograr comer en ese momento o para hacer algún consumo del cual no tiene acceso si no es mediante un dinero o un regalo o una despensa o lo que sea que le den. La venta del voto es un problema que ataca la democracia y está normalmente ligada a personajes y grupos políticos que buscan obtener algún puesto público, nos comenta Orlando. La venta del voto es una de las prácticas más perniciosas contra la democracia, ¿no? Es una práctica vieja, desafortunadamente, en nuestro sistema electoral, mediante el cual agentes de partidos políticos o de gobiernos o de entidades privadas pues básicamente se aprovechan de la necesidad de la gente para conseguir perpetuar una forma de gobierno, un partido político en el gobierno, una serie de personajes que pues logran conservar la administración de los recursos. A continuación veremos un reportaje de nuestra compañera Arely Valdés, quien entrevistó a un politólogo italiano que nos explica sobre la problemática social que tiene el voto. Del 8 al 10% de los mexicanos están dispuestos a vender su voto, aseguró Jaime Pérez Dávila, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y autor del libro ¿Por qué vendo mi voto? Pero, ¿a qué se debe la venta del voto? En una sociedad en donde no hay rendición de cuentas, en donde no hay transparencia, en donde no hay libertad de prensa o donde esta está en entredicho, pues una cuestión como el voto se convierte también en otro de los elementos que son muy vulnerables para su ejercicio libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las causas creo que son situaciones de acostumbres, o sea, después de años en el cual sobre todo hay un ambiente donde muchas veces faltó educación y entonces las personas se acostumbraron recibiendo, por ejemplo, un puñado de arroz o de frijoles para solucionar sus problemas de manera momentánea. Políticos, a prescindir del color político, manipulan esas personas para lograr sus intereses personales y particulares según el concepto maquiavélico que el fin justifica el medio. Nosotros lo hemos venido viendo desde hace ya muchos años, no es una cuestión de ahora, es una cuestión que se ha venido repitiendo elecciones con elecciones. Nuestra situación de pobreza ciudadana,
Una es, por supuesto, insisto, la marginación, la exclusión, la pobreza, que pone a mucha gente en una situación de necesidad en la cual que le den 500 pesos, 100 pesos, una despensa, hace la diferencia y simplemente decide tomar eso y ya. ¿Y dónde entramos nosotros como jóvenes? Conociendo que representamos el 48% de la lista de elecciones del INE. A veces podemos ser muy exigentes con los jóvenes, pero cuando los jóvenes ven que los mayores, los adultos, hacen estas prácticas, pues, porque no ellos, no uno pensaría, y porque además la marginación y la exclusión pues no distingue edad, por decirlo de alguna manera. También es cierto que vivimos en una sociedad que ha generado generaciones que, según los sociólogos, son más indolentes y más despolitizadas, ¿no? En el sentido de que pareciera que el ámbito de lo político, la juventud no ha estado muy presente en los últimos tiempos, ¿no? Y quizás en los ámbitos en los que se ha hecho presente son en esferas extrainstitucionales, ¿no? Mira, esto es un problema común también en Italia. He visto que los jóvenes están totalmente desconfiados de la política. O sea, consideran que los políticos sean personas que moralmente son de dudoso espesor, ¿no? Entonces yo pensaría a los jóvenes a involucrarlos bajo el punto de vista del servicio, servir a la sociedad, servir a su contexto social y, por qué no, a su patria. Y hoy por hoy, que tanto hombres como mujeres estamos pudiendo votar, que es un derecho, por lo tanto, también con su característica que es universal, no tendría por qué tener como un costo o que esté en una equivalencia con una cantidad. Es un derecho y una obligación simplemente. Yo creo que la consecuencia de ese abandono, de esa falta de interés, si se abandona ese terreno, pues la consecuencia será muy cara. Si no aprovechamos el voto, corremos el riesgo de que quizá perdamos aquello que hemos recibido de otras generaciones totalmente. Esto según Orlando Aragón Andrade, investigador de la UNAM. Mi nombre es Arely Valdés, continuamos con el programa. No se despeguen, que regresando tenemos una entrevista con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, además de un reportaje de cómo es que llevan las personas que compran el voto el proceso que llevan legalmente. Al regreso, nuestra compañera Jocelyn Estrada nos trae una entrevista con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para explicarnos las consecuencias legales que puede traer comprar el voto. De igual manera, te traemos un reportaje acerca del proceso legal que se aplica a las personas que compran el voto, así que no te despegues. Esto es Decídete.